Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a utilizar una de las figuras más reconocidas de la cultura pop, a Batman, el superhéroe, para tratar de explicar un poco lo que decían los estoicos, una escuela helenística, es decir, una escuela filosófica de la antigua Grecia. Los estoicos creían que el mundo tenía algo así como un destino manifiesto, es decir, todo sucedía por una razón y que algo superior, más o menos el concepto moderno hoy de Dios, hacía las cosas para obtener siempre un bien, es decir, que si en el camino tropezábamos con piedras, el fallecimiento de alguien querido, la pérdida de algo, había que entender que ese mal iba a venir por un bien. Algo así como que, mira, yo sé que las cosas no están bien, pero Dios te lo colocó en el camino para hacerte más fuerte, cosas de ese estilo. ¿Qué tiene que ver esto con Batman? Bueno, Batman al inicio de su vida es arrebatada la vida de sus padres por un criminal y eso causa efectivamente toda una serie de problemas con respecto a determinar si la vida es justa, si es correcta o incorrecta. Los estoicos dicen que a esos hechos uno no debe de calificarlos de buenos o malos, porque son hechos. Lo que lo califica de bueno o de malo es el ser interior, es decir, nuestra visión del mundo. Nuestra visión del mundo se refiere no solamente a una visión subjetiva, que no es lo que dicen los estoicos, sino a un concepto de virtud. A ver, lo pongo claro. Tú puedes echarte a morir del dolor por eso, o superarlo, y hacerte mejor persona. Batman decide en un momento dado superarlo y decir, ¿sabes qué? Mi vida va a ser evitar que otro niño pierda a sus padres de esa manera. Voy a combatir a los malos. Y viene entonces otro de los principios estoicos, que me dice, no hay luz sin oscuridad. Es decir, un objeto tiene que tener obligatoriamente un contraobjeto. ¿Cómo así? Bueno, muy sencillo. No puede haber placer si tú no eres un ser sensible, y si obtienes placer por los sentidos, pues también puedes obtener dolor. También me dice, pues si hay un bien, para que el bien pueda ser reconocido y pueda existir como tal, tiene que haber un mal. O lo que es ya de repente algo que hemos visto muchas veces. Para que alguien sea un héroe, tiene que haber un antihéroe. Es decir, un contrario, en este caso un villano. Un superhéroe debería tener un supervillano. Crisipo, uno de los mayores desarrolladores de esta escuela, o sea, de la escuela estoica, nos dice que no es verdad que pueda existir el bien sin el mal. Y esto me recuerda uno de los mejores cómics, una de las mejores películas que he visto de Batman, que se llama La broma asesina. Porque al final hay un chiste que cuenta el Joker, que cuenta efectivamente, pues antes de que haya una decisión final que no contaré para no spoilearle esto, si no lo han visto. Batman y el Joker están en la azotea de un edificio y el Joker empieza a reír con locura, como lo hace normalmente. Y le dice a Batman, ¿sabes qué, Batman? Batman trata de decirle, oye, no hay que ir a la violencia, etcétera, etcétera. Reacciona, entra en la razón. Por cierto, la virtud depende de la razón. Pero eso lo voy a explicar un poco más adelante. Y entonces dice, mira, esta situación me recuerda un chiste, Batman. Y Batman, curioso, le dice, bueno, ¿cuál? Habían dos locos en un manicomio y decían escapar. Resulta que estaba en la noche, se veían algunas luces lejanas como la libertad y había un espacio entre un edificio y el otro. El primer loco se adelanta y salta, pero el segundo le da miedo saltar. Le da ese espacio. Teme caer. Entonces el loco que ya había saltado le dice, oye, salta. Y el loco dice no. Lo vuelve a decir, bueno, mira, tengo una linterna. La linterna la voy a prender y tú salta siguiendo la luz, así no te caes. Y el loco dijo, no. Porque cuando vaya a la mitad, puedes apagar la linterna y me caigo. El concepto es que los dos están locos. El concepto es que el concepto estoico en Batman es el extremista de la locura, de la virtud y del bien. El del Joker es el otro, aunque el Joker le voy a hacer un video especial porque él tiene toda una escuela propia. Es dos visiones de ver el mundo diferente, pero son dos visiones de locura.
porque no acepta la media tinta, no acepta el concepto de tener un punto medio, que sería más o menos lo más común en el mundo. Pero, ¿qué otro elemento se basa o tiene el estoicismo o el estoico para yo decir que Batman es la representación viva de lo que es un héroe estoico? Bueno, lo primero, la templanza. Mantener en control sobre sí mismo. Y eso significa entender que lo que son los miedos, los deseos y todas las pasiones son por naturaleza antinaturales e irracionales. ¿Cómo que antinaturales e irracionales? Bueno, porque para los estoicos, lo correcto, lo adecuado y lo natural es aquello que sea justificado por el razonamiento. Los estoicos no dicen que tienes que eliminar esto, sino que tienes que aprender a moderarlo. Entonces Batman es el que sucede de todo y él se mantiene estoicamente controlado. El mundo se cae y él está estoicamente controlado. Eso le permite razonar claramente. Por eso que a veces Batman pareciera que no tuviera sentimientos. No, sí los tiene, pero los tiene controlados duramente. Eso es un estoico. Otro elemento. A veces han dicho que Batman tergiversa su moral porque comete actos violentos u otros. Y se equivocan. Los estoicos, una de las primeras cosas que dicen es que los actos no tienen forma de ser juzgada, sino que se juzga por su intencionalidad. Les voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, el Joker en la película de Batman, sobre el Caballero de la Noche, él colocó a 2 caras en una situación terrible. Es decir, prácticamente lo convirtió y lo convirtió en un monstruo y le dijo, voy a dejarlo vivo. Mi intención no es matarlo. Mi intención es transformarlo, convertirlo en otra cosa. Ojo, el dejarlo vivo, si lo veo como un acto, es bueno. Pero como el objetivo del Joker no era dejarlo vivo, sino transformarlo en una persona desequilibrada, por supuesto que no es bueno. Y vamos a imaginar otro caso. ¿Y qué pasa si de repente viene un avión y va rumbo a un edificio? Ese avión tiene 1, 2, 3 terroristas encima y el edificio está cargado de 10.000 personas. El que tumbe por X, Z o Y ese avión, causándole, por supuesto, las consecuencias de no vida a los tripulantes, comete un acto malo o no es tan malo. Así los estoicos dicen, mira, no veas el acto como malo o bueno. El acto es un hecho de la naturaleza, es un hecho que tú no vas a cambiar. Tal vez hasta está predestinado. Lo que importa es cómo tú lo asumes y cuál fue la intencionalidad del que lo hizo o tu propia intencionalidad. Como ven, eso me permite un poco manipular a veces acciones que no son muy adecuadas. Les pongo un ejemplo. Veo una situación, veo que una persona se va a ahogar. Agarro una moto que no es mía, es decir, me la robo. Corro para salvar a esa persona. Mientras tanto, usted dirá, oye, cometiste un delito, pero era para salvar la vida de otra persona. La única forma en que esto se resuelve es que no, aquí está la moto, no es que me la lleve para salvar a la persona. En ese caso, por supuesto, no cometes delito, pero si después salvaste a la persona y te llevaste la moto, sigues siendo un delincuente. Pero más o menos es el concepto de que hay que evaluar la acción en el contexto de la intencionalidad de la parte del sujeto. Estoy hablando como si estuviéramos hablando de una escuela de derecho, pero no lo es una escuela de vida, de cómo se debe vivir. Por supuesto, también una de las inferencias principales también de los estoicos nos habla de que la virtud o la razón que nos hace buenos, es decir, esa conducta que creemos que es la adecuada porque es buena en sí misma. Es decir, no porque esperemos algo bueno o una recompensa o una esperanza o porque temamos alguna represión o algún castigo o una sanción. Le voy a poner el ejemplo. Si tú vas a un supermercado y de repente ves un pocotón de cámaras y ves un pocotón de elementos de seguridad y ves a alguien que dejó una cartera abierta o ves algo que es fácil de llevarse y ocultar y te abstienes porque estás viendo los sistemas de seguridad, tú no estás actuando por ser bueno, estás actuando por temor a las consecuencias. Pero si por el contrario, tú ves que no hay nada de seguridad y ves las cajas abiertas y ves una cantidad de cosas que es fácil de llevarse, pero tú no te atreves a llevártelo porque sabes que es malo, vas y tú pagas en la caja lo que estaba ahí, que era fácil de ocultar, eso es un hombre virtuoso. Eso es el ser bueno. Entonces la pregunta es, ¿Batman hace las cosas por temor al castigo? No. ¿Batman lo hace con la esperanza de recuperar alguna vez lo que perdió? No. La otra, ¿Batman lo hace movido por el odio? No.
lo hace convencido de que es lo correcto, que lo correcto es evitar que la violencia se desborde, sobre todo a personas que no pueden defenderse o que no son culpables, es decir, personas inocentes. Como ven, los estoicos también tienen algo que se llaman las virtudes cardinales, pero es un tema un poco más complejo, un poco más largo, pero en general las virtudes cardinales son la prudencia, es decir, piensa primero antes de obrar, para dejarlo de una forma muy sencilla, la templanza, para pensar tienes que estar libre de las pasiones, es decir, tienes que poder controlarte a ti mismo y sacar los sentimientos de algún lado, los elementos irracionales y quedarte solo con el racionamiento, precisamente para poder tener mejores ideas o estar más cerca de la virtud. La justicia, que es un concepto un poco más complicado para los estoicos, pero bueno, en otro video, si este video gusta o pega, pues haré algunos más sobre la escuela estoica, un poco más profundos, por supuesto, y de repente más basándome en lo que dice su creador, que es Zenón, o alguno de sus desarrolladores más tardíos, como es Séneca o como es Marco Aurelio, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, a diferencia de Flash, por ejemplo, que es un héroe muy temperamental, tal vez por su edad, a diferencia de Superman, que es un hombre demasiado preclaro, que después haré un video de cuál sería la escuela filosófica en la que él entraría, Batman es ese que se guarda todo lo que sucede, que no va a pelear en contra del destino, simplemente lo asume y continúa, que trata de razonarlo todo y que solamente le parece adecuado el concepto según su razonamiento, si es bueno o si es malo. Y lo más importante, es alguien que necesita otro loco para poder ser determinado como bueno. Sin la locura del otro, Batman sería simplemente un mortal más. O un mortal tratando de ser policía. Y no lo es. Es algo más allá. Y ese algo más allá es eso que me da la escuela estoica. Recuerden, cuando alguien te diga, Dios te ha previsto un plan y seguramente esto tendrá alguna razón mejor que no podemos ver en este momento, en el plan de Dios todo es bueno, está hablando de la escuela estoica, aunque no lo sepa. Y si no lo cree, pues le haga a Zenón, envíale a Zenón y a Crisipo. Bueno, es todo por hoy, espero que les haya dado un poco de gracia la combinación de Batman como el héroe estoico por excelencia y la explicación de la escuela estoica como principio de vida basado en la filosofía de la virtud y el autocontrol. Es todo por hoy, no me despido sin recomendarles algunos videos que van a aparecer por estos lados en YouTube y pedirles que por favor que si les gusta lo compartan, lo comenten y nos veremos en una nueva oportunidad. Ahora sí me despido, es todo, hasta luego.